Buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente acá en este hermoso programa llamado ¿Dónde está Piaget? Seguimos buscando, ¿no? Seguimos buscando y hoy nos acompañan los compañeros. ¿Se quieren presentar? ¿La compañera? Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Yamila. Bueno, yo soy Maximiliano. Viejos conocidos de la casa, ¿no? Sí. Viejos conocidos de la casa. Acá estamos nuevamente parece como si hubiera pasado mucho más de lo que pasó, porque parece como si las vacaciones de invierno saltamos derecho casi hasta después de la primavera. Sí. Sí. Me siento como en Krusty cuando dijo, voy a dejar un programa grabado, nadie lo va a notar. Chicos, estas son las Malvinas, acaban de tomar... Claro, bueno. Cuando le tiran la referencia del momento que están hablando. Sí, pasó. Igual es un programa pasó 2 semanas. atemporal. Es un programa temporal, pero bueno, este es el programa que corresponde al primer programa después de la vacación del receso invernal. Porque vamos a estar como todos ultra vestidos de remera y después Claro. ultra vestidos de nuevo. Y dicen, ¿y esto qué pasó en el medio? Claro, No. sí. Y vamos a aclarar algo. Es agosto, es 1 de agosto, estamos en remera y no está prendida la estufa. Hay que aclararlo. De hecho, están los ventiladores Claro, sí, prendidos y la iluminación de la sala está como molestando un poco de más. Mirame si no cambió el tiempo, ¿no? Porque yo pienso, con el correr de los años, uno está hablando acá de la escuela y particularmente en nuestro caso de la escuela secundaria, y miranos si no cambió los tiempos, que yo recuerdo de chico, no sé ustedes, pero recuerdo cuando era chico que iba a la escuela secundaria esos primeros años, charcos de hielo en esta época, o sea... Sí. De madrugada. Yo iba de mañana y eran todos los autos. Bueno, yo vivo en Rincón, que es una zona donde hay bastante pasto, y era caminar por encima del pasto todo congelado con calles de tierra. Ahora ya gracias a Dios está asfaltado, pero en su momento era así, era todo congelado. Era el paisaje típico blanco. ¿Llegaste a ver agua y hielo así en tu juventud de secundaria, Yami? O sea, pues yo en serio recuerdo esos fríos que vos decías, ay, por favor, llegar al aula y ver ni siquiera estufa, ver gente, cosa que genere calor, o sea, porque estufa ya era otro nivel de escuela ya. Claro. No existía. No, o sea, no recuerdo. Y eso pasa que... ¿Ibas a la mañana o a la tarde? Los últimos 3 años fui a la mañana. Después el resto, incluyendo primaria, iba a la tarde. Claro, ahí Entonces cambia. como que ya no... Ya salís en el horario perfecto. Bueno, pero a la salida... Él vivía cerca, vivía bueno, a entonces- 3 cuadras, entonces... por cuestiones climáticas Claro, y de sí. transporte no son temas para que charlemos con vos. No lo sentía el frío ahí. No, la única vez fue cuando nevó. 2007. 9 de julio del 2007. Sí, Tremendo. me acuerdo como si fuera ayer, dijo. Sí, yo me acuerdo que quedé varado en Escobar, no estaba en mi casa. No pude ver mi casa nevada.
porque quedé varado en Escobar, porque después los colectivos no andaban, se había suspendido todo. Ah, es verdad. Aparte, ¿cómo conducir con nieve, no? Porque no estás... No estamos Claro, acostumbrados. No estamos acostumbrados, no tenemos los coches preparados, no tenemos las cadenas guardadas en ningún lado, porque las cadenas están en los portones y en esas cosas. Claro, yo me acuerdo que fue no sé si fue antes o mediante el receso o después, y suspendieron las clases porque estaban todos los techos goteando. Por lo general, 9 de julio es feriado, por eso por ahí te pareció 9 de receso. julio, sí. No me acordaba. No escuché esa parte. Bueno, me acuerdo que suspendieron las clases un buen tiempo porque... No, estuvo... Veníamos estuvo de ola polar, interesante, sí. En esa época yo creo que ya no estaba en la secundaria, estaba por entrar a trabajar al supermercado y todavía estaba en esa época que buscaba laburo, así que me acuerdo que estaba trabajando en Capital vendiendo suscripciones de una revista de la Feria del Libro. O sea, era una chantada. Mirá O sea, vos, súper. faltaba que sea una pirámide... Sí, una estafa piramidal nomás. Pero, y ese día había que ir y hacía un frío. Y dije, no voy ni loco. Y menos mal que me Bueno, quedé- eso que decís, no voy ni loco, me trae a que esto cambió un montón en la escuela secundaria. Y que es la inclemencia climática, y creo que un poco en otros aspectos también, pero en la escuela se ve mucho más. Yo lo veo muchísimo. Es que según el clima la gente ya no sale. O sea, si llueve, es un día que vos sabés que tenés 4 o 5 alumnos, y los más no vienen. Sean que están en el barrio, sean los que vienen en colectivo. Y yo me acuerdo que iba, moría, o sea, vos decías, los charcos de hielo en el piso. Yo vivía en mi secundaria, vivía por Olivos, no había mucho campo por ahí, pero hacía mucho frío igual, y en la época del secundario ya viajaba por Panamericana, o sea, para tomar el colectivo en Panamericana te congelaba, y si llovía, mi vieja me compraba el piloto y me mandaba igual. Bolsita en los pies y bolsita salí. en los pies y salías igual, y llegabas todo mojado y llegabas. O sea, y hoy por hoy eso cambió un montón. O sea, Completamente. o sea, la gente la duda, no vayan. No vayan. Vamos a ser claros. Creo que podemos hacer referencia tanto a los alumnos como a los docentes. Sí, yo creo que Sí. también. Hay que hacerse cargo. Hay una crítica profunda que hacer también al gremio ahí, ¿no? O sea, al gremio me refiero al rol docente. Claro. Pero también nos trae una pregunta hoy acerca de ¿para qué sirve la escuela secundaria, no? O sea, ha cambiado mucho la época y ha cambiado también nuestra propia perspectiva y cómo trabajamos nosotros, pero nos hace pensar, ¿no? ¿Decís que no sirve más para lo que servía? Yo creo... Ay, qué pregunta, porque cambió el tiempo. Sí, pero o sea... Era como que te iba a contestar algo y dijo... No, porque... No, o sea, no siempre sirvió para lo mismo, digamos. La pregunta es, ¿sirvió alguna vez la escuela secundaria? Bueno, ahí ya es otra pregunta. ¿Sirve la escuela secundaria? Nosotros estamos preguntando ¿para qué sirve? O sea, estamos Claro, dando pero por hecho vos la me la premisa de llevaste, que... Claro, me la sí. llevaste al pasado, por eso digo... Claro, porque ¿para qué ¿sirvió servía alguna antes? vez? ¿Para qué sirve ahora? O sea, vamos a darla por... otro día, si querés, discutimos si la secundaria sirve. No queremos ponerla allá tan al borde del precipicio. Claro. O sea, No queremos que la cierren. Claro. Esperemos no tener tanta injerencia. no, aparte ¿no? que hay un montón de compañeros que perderían su puesto de trabajo y nadie quiere eso. Aparte de sus compañeros, nosotros. Sí, y nosotros. Sí. No conseguimos hora y ya nos vamos a quedar sin trabajo. No, por eso, no, por favor. Nada, sirve, la escuela secundaria sirve. No queremos nada de cerrar escuelas secundarias, por favor. Pero la pregunta es ¿para qué sirve? No sé, si querés podemos empezar para qué servía, o querés empezar para qué sirve ahora, o ordenarlo como quieras. O cuál es la idea que tenemos sobre eso, No. sobre el rol que debería cumplir, o que debió, o que deberá. Hay que aclarar, históricamente el rol normativo de la escuela secundaria no es el mismo después de la obligatoriedad de la escuela secundaria, ¿no? O sea, estamos hablando que cuando nosotros hicimos el secundario, Yami no estoy seguro, pero la mayoría de nosotros... Siempre todo es en duda con Yami. La escuela secundaria no era obligatoria. La escuela secundaria era más una cuestión personal de las familias que decían, tenés que terminar la secundaria. Además, era un mandato Claro, era como sociocultural. que con la secundaria conseguías ciertos valores o ciertos Trabajo. puestos de trabajo. Claro. Ni siquiera haber Pero estudiado una carrera pero se te creía. asegura el trabajo y te lo va a asegurar la pero- secundaria. pero se creía eso. Ustedes no, vamos a ser claros. Yo creo que acá tenemos que hacer una distinción temporal. Antes, tener un secundario Servía. servía y daba cierta validación a la hora de buscar No, ciertos trabajos. Que de hecho, muchos de nuestros colegas docentes de los primeros tiempos han sido simplemente alumnos de secundaria, ya sea de las normales,
de las escuelas normales, las primeras maestras, y los compañeros, o sea, los docentes técnicos, por Los ejemplo, o sea, los los técnicos, preceptores. técnicos, o sea, todos los de las escuelas técnicas, que todos fueron profesores de dibujo, profesores, o sea, de laboratorio, o sea, todos han conseguido sus primeros trabajos como tal, o sea, por el solo hecho de tener el secundario. Exactamente. O sea, después empezó a la competitividad a cambiar la cosa, o la falta de posibilidades, no sé. Algo muy propio de la Argentina, ¿no? Esto de ir perdiendo valor de a poquito, ¿no? Yo creo que tiene que ver esto más que nada a nivel mundial. No creo que sea solamente acá esto de conseguir un mejor trabajo en base a la a la profundización del conocimiento, o en todo caso no me sale la palabra, como ir a perfeccionándose en cierto tema, en cierta carrera. Es como en la película El niño que domó el viento. Exactamente. Claro. Que lo mandan a la escuela, hacen el esfuerzo de querer mandarlo a la escuela y le dice, mismo la hermana del protagonista, la mamá le dice, vos vas a hacer cosas que yo no pude hacer, vas a ir a la universidad y vas a poder hacer cosas que yo ni siquiera hubiese imaginado. Entonces, creo que pasa en muchos lados eso. Hay otro tema ahí acerca del imaginario que hay en la escuela. Te está abriendo un montón de temas, no sé cuál agarrar. Estoy como arquero, ¿viste? ¿Qué atajo? Anotar y guardarlo para el martes que viene. El imaginario también de acerca de qué genera la escuela secundaria, claro, o qué genera el estudio superior, ¿no? Ya sea universitario, terciario, técnico, lo que fuese, también existe alrededor de eso. Pero hablemos un poquito del pasado de la escuela secundaria y para qué servía. Yo creo que era, como dijo Ale recién, un mandato familiar en el cual se consideraba que con la secundaria completa uno podía acceder a más puestos de trabajo. Con el tiempo eso fue generando, se fue perdiendo valor en otras partes porque crece en la cantidad de universidades, crece en la cantidad de terciarios, crece la cantidad de población que existe y la cantidad de gente que se llega a perfeccionar, se llega a capacitar. Profesionalizarse. Claro, empieza a aumentar y eso genera que las que tienen secundaria ya no alcanzan. O sea, claro. Yo creo que también el campo científico siguió avanzando, siguió creciendo, entonces el arco se fue corriendo, digamos, de alguna manera, y creo que eso también... Es como que ya, por ejemplo, bien decís, ya tener el secundario no alcanza. ¿Por qué? Porque se ha ido corriendo tanto el arco de conocimiento que ya lo básico no sirve. Claro. Ya tenés que tener una especialización. Por más de que hablamos de la escuela de antes, donde supuestamente lo académico estaba fuerte, era intenso, era de buen nivel y demás, y de cuánto. Pero creo que puede ser que tengamos ahí una punta del por qué, de alguna manera, se empezó a devaluar el hacer la secundaria. Y la pregunta que yo le quiero hacer a la mesa es, ¿qué esperaban ustedes de la escuela secundaria como alumnos? Cuando estaban en la secundaria, ¿qué esperaban de esa escuela secundaria? A mí en lo personal me pasó que la secundaria fue como parte de este mandato familiar en donde mi vieja sobre todo era la que más insistía con esto de que tienen que terminar la secundaria porque yo no la pude terminar y es algo que yo quiero que tengan. O sea, mi vieja hasta el día de hoy, mi hermana más chica se recibió el año pasado y no, todavía no se recibió, le quedó una materia, así que si me está escuchando más vale que termine de rendir esa materia. Alguien que yo conozco te va a retar y te va a decir egresó, porque se recibió de una carrera. Mirá, no, pero pará que la puedo retrucar, porque hizo un colegio técnico, así que tiene una tecnicatura, diríamos, ¿no? O sea, así que se puede haber recibido, dijo. Ya la voy a tener como respuesta. Sí, pero vos hablabas de secundaria común, así que no hay problemas internos que obedecen a otro capítulo que todavía no fue emitido. Y yo decía que esta escuela secundaria a mí lo que me permitía primero era cumplir con un mandato familiar y al mismo tiempo me daba esa expectativa todo el tiempo de que cuando termine la secundaria mágicamente se me van a abrir todas las puertas laborales. Claro. Y cuando uno termina la secundaria te das cuenta de la cruda realidad. Bueno, pero también... por lo menos en mi generación, ¿eh? O sea, claro, bueno, generación pero es algo que vos que te tocó a vos, pero a mí me tocó igual. O sea, para mí el secundario era como que era una realidad inobjetable. O sea, terminó la primaria, ¿qué vas a seguir estudiando? Yo tuve que decir algo que me dije, bueno, quiero esto. No sé ni por qué dije que quería ser técnico en aquel momento. Después lo validé y fue una buena idea. Pero en ese momento dije que quería técnica. Mi vieja me anotó en 4 o 5 escuelas por sorteo, por examen, por todo. Hice los exámenes donde fui, sorteé donde fue.
Y se suponía que como técnico mecánico tenía, o sea, no solo se suponía, yo me acuerdo de revisar, lo he contado en este programa, que revisar el Clarín clasificados y ver técnico mecánico, o sea, se busca, eran infinidad de puestos de trabajo en todos lados, con Urbano, en la capital, en todos lados había laburo de eso, y cuando llegué a fin de mi carrera, esa realidad cambió porque cambió la realidad también sociocultural, o sea, política, económica del país donde estamos. Que desde ese momento acá cambió también otra vez 14.000 veces. De Chumba, ¿cuándo te recibiste? 1998. Ahí estás en el borde del abismo viendo cómo se derrumbaba el mundo, ¿no? Y vos parado ahí como diciendo, ¿qué hago acá? Claro, y cuando llegué a ese final era, o sea, la educación, o sea, todo lo que vos quieras, y era un colegio prestigioso y todo, y laburo se había acabado. Bueno, pero yo creo que tenemos un problema con eso, porque en tu caso, como en el mío, yo también egresé en el 97. Ya cuando estábamos en el secundario, no teníamos mucha noción de qué íbamos a trabajar. ¿Por qué? Porque estaba dándose la revolución tecnológica y estaban apareciendo las primeras computadoras, y nosotros no teníamos ese conocimiento. Dentro de la escuela uno tenía computación, pero era 1 o 2 horas semanales para 5 computadoras divididas entre 25 pibes. Era casi imposible que toques un enter. Entonces, claro, vos ya, te estoy hablando del 97, veníamos medio desfasados con la idea de para qué sirve la escuela secundaria con respecto a el mercado laboral. Claro. Y creo que eso, año tras año, se ha ido desfasando cada vez más. Claro, recordamos a la gente, 97, o sea, Windows ya había surgido, ya veníamos del 92, 93, había surgido las primeras versiones de Windows. De Windows 93 y después 95. Windows 95, claro. Y ya el 98, que fue la revolución, y ya este señor Bill Gates empezaba a dominar el mercado. Y es verdad, o sea, se empezaba a venir una ola, o sea, de golpe de algo que parecía que era re derecho y re lineal, hizo todo así hacia arriba y voló por los aires, más allá de todo. A mí me pasó, me recibí en 2005, no quiero mentir, y tenía esta expectativa como que con secundario iba a conseguir trabajo, y eso que me recibía de secundario de ciencias sociales, o sea, no sé si éramos muy ingenuos o teníamos esperanzas. Éramos ingenuos. ¿Vos? ¿En qué año te recibiste, Yambi? ¿Cómo fue tu secundario? Fue 2012 y también tenía esa expectativa, voy a conseguir trabajo, bachiller en ciencias sociales. ¿Trabajo de qué? De lo que sea. Claro, porque bueno, pero ojo, de cada uno. O sea, se puede hacer un análisis, un muestreo rápido acá, estadístico. O sea, estamos hablando del pasado muy pasado, con nosotros, algo intermedio y algo casi en el presente. Y la idea esa de que por el secundario vas a conseguir trabajo no cambió. No cambió. En nuestros tiempos, y que tenemos una mesa con varias generaciones, claro. y esa idea como que siempre estuvo. Claro, porque mismo cuando les pregunté a mis alumnos a qué iban a la escuela, y para terminar la secundaria y poder conseguir un trabajo, me pusieron. Entonces, esa idea todavía sigue estando en los chicos. Claro. ¿Y no será la idea esa también una construcción social de un imaginario social, no de una realidad social? Completamente. Sí. Absolutamente. Sí, pues aparte si la estamos nombrando, que en el 90 y pico estaba, en el 2000 y pico estaba, casi... Y en el 70 también, esa es una realidad que mi mamá me planteó cuando yo era chico, que ella me dijo, yo terminé el secundario porque con el secundario y mecanografía tenías trabajo. ¿Puedo hacer una pregunta caliente a la mesa? Yo creo que la escuela primaria tiene como bien claro lo que hace con el alumno, ¿no? Alfabetización, sumar, restar, y dividir. cadena alimenticia. Cadena alimenticia, o sea que si el tigre se come la vaca, el vaca se come y así. O sea, queda bien claro. Y aparte, la mecanización del cuerpo, ¿no? O sea, el timbre, la autoridad, el sentarse, el guardapolvo, o sea, queda bien claro la mecanización del cuerpo. ¿Qué hace la escuela secundaria? ¿Qué función tiene en el sistema educativo la escuela secundaria? Fíjate como estamos en un laberinto sin lugar a dudas. O sea, empezamos a recorrer un camino, lo llegamos y ¡pac! Paré. Claro, porque para contestar esa pregunta se lo preguntamos al chat GPT. La mierda. Como para ver qué idea nos tira la inteligencia artificial sobre cuál debería ser el rol de la escuela secundaria. Bien. ¿Qué contestó? ¿Y qué contestó? Contestó, ¿no?
Yamil. Sí, por lo que pude leer, dice que es la escuela secundaria. Dice, para desarrollar habilidades y conocimientos, promover el desarrollo social y emocional de los estudiantes, prepararlos para la educación superior o el mundo laboral y fomentar valores y ciudadanía responsable. Acá lo loco, porque yo creo que para el mundo laboral no hace falta la escuela secundaria. Nuestros viejos son testigos de eso. Sí, sí. Esta es una discusión que yo he tenido con alumnos y que yo les digo, chicos, ustedes piensen que hasta que la educación fue obligatoria, pongámosle, el mundo se construyó sin necesidad de que la gente estudie. Sexto, séptimo grado y con suerte, o sea. Sí, No, sí, no, que mis abuelos tenían primero y segundo grado y sabían leer y escribir. Y vos vas a al terreno y tenían un terreno de 10 por 50, casa de 2 pisos. Nosotros tenemos un terciario y ¿quién tiene terciario? terreno de 10 por 50 y casa de 2 pisos? no, nada. ¿Entendés? Vamos a ser claros. A los 25 años y con 7 pibes. Imposible para nosotros. Yo no quiero decir nada, pero yo creo que tu abuelo estaba en algo ilegal. Es probable. La persona más honesta No, que qué sé conozco yo, o en el sea, mundo. sí, Conocí. no sé. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, O sea, sí, sí. yo considero que nosotros tenemos una sobrevaloración de la importancia de la educación en la escuela secundaria. Bueno, pero cual pasa no- que también un lo cual- kiosquero te pide el título secundario Lo cual no para quita, contratarte. pero lo cual no quita que esté mal, porque vamos a ser claros, si no nos quedamos adentro de una cueva prendiendo fuego con 2 piedras. Saben que yo pensaba lo mismo y cuando entré a trabajar a este misterioso supermercado me di cuenta que dentro... Pará, cuando dijiste misterioso supermercado, ¿te referiste metafóricamente a la escuela? No, ¿O al supermercado al literalmente? supermercado que trabajé antes de Pareció- antes de este porque hiper. parecía poesía. Sí. El otro era un hiper, este era... Cuando entré a trabajar al supermercado en carnicería, me di cuenta que de los carniceros que traía era el único nabo con título secundario. Completamente. O sea, y no era que era uno, éramos como 20 y pico, y ninguno de los que entraba después tenía título secundario. Y quizás los nuevos que entraron por agencia fue como un requisito como para entrar, pero no estaba haciendo algo que los quite del mercado. Los quitaba del mercado laboral el que no tengan capacidades para comunicarse, para expresarse, para venderse delante de la entrevista. Claro. Pero no estaba haciendo el título secundario para mí, por lo que se veía, ¿no? en Bueno, las yo personas esas. Trabajé en una fábrica 11 años y dentro de la fábrica los que teníamos título, estábamos estudiando un terciario, eran los jefes, gerentes, algún subgerente y yo. Después mis compañeros, primario, secundario incompleto. Bueno, pero ahí es donde empieza a mostrarse el por qué, para qué sirve. O sea, No sé, yo nunca llegué a jefe. Bueno, pero o sea, hay veces que tiene que ver con eso. O sea, el estudio, en definitiva, después te termina posicionando. Obviamente. O sea, aunque después llegues a ese lugar y te encontré con gente inútil porque estudió mal, porque consiguió el título medio de prestado, medio regalado, qué sé yo. Porque y el también, puesto llega también de prestado y regalado. también. O sea, ¿cuántos gerentes, estamos hablando de gerente importante, ¿no? Llegan de prestado o regalado a los lugares. Claro. O sea, en este mismo hiper, así con la historia del hiper, o sea, fueron muchos años. me reconfundes. En este mismo hiper había gerentes que vos te das cuenta que llegaron ahí, que tenían séptimo grado, y que llegaron ahí por caerles muy bien a otros jefes, Claro. y fue subiendo posiciones hasta llegar a gerente regional. O sea, y vos decís, este tipo no puede sumar 6 más 6. Vamos a ser claros, pero ahí también es donde mismo volvemos a la idea esta de que el secundario no es facultativo para lo que vos quieras hacer de tu vida. O sea, si vos tenés unas buenas relaciones con la gente y sabés manejar eso, no es que te da un plus, no es que vamos a ir nosotros y van a echar al gerente ese porque yo tengo un título superior al de él. El chabón tiene otra cosa, él cumple otros requisitos. Porque a mí me pasa algo particular con la secundaria, y lo vi sobre todo, yo empecé a estudiar para profesor en la UBA, y me daba cuenta la diferencia entre el alumno de la UBA y el alumno de terciario, en lo que se espera de cada uno. En uno se está profesionalizando para ser especialista en una materia, o sea, especialista en un campo, y en el otro te están profesionalizando para ser docente, que es otro mundo aparte.
que nadie te cuenta la historia completa, pero te preparan para eso. Claro, sí. Y yo no sé si vos, ya me sentí lo mismo, pero yo siento que la escuela secundaria, sin embargo, no tiene esa injerencia que tiene la primaria o que tiene el colegio terciario o el colegio o la universidad de prepararte fijamente para algo. Es como un momento de socialización, ahí sí comparto con ChatGPT, un momento de socialización donde se forman casi todos los vínculos, y por esto creo que también es tan importante lo que planteaba Yami en los primeros episodios acerca de la importancia de los vínculos afectivos con los alumnos, porque es un momento de creación de vínculos y, o sea, de armar toda una estructura, diría Piaget, ¿no? Todo este andamiaje, pero de vínculos que nos permiten sortear después la adultez. Porque si te pones a pensar, en el mejor de los casos te quedan buenas capacidades para la universidad, pero los contenidos casi que desaparecen. O sea. Claro. Bueno, ahí podemos recapitular y organizar. Ya se nos fueron casi 25 minutos de programa. Y creo que ahí podemos entrar de pleno, de lleno a para qué sirve la secundaria. Ahí empezamos a charlar de eso. Creo que está por ese lado de decir la típica charla de una sala de profesores de siempre, que yo la he vivido muchas veces, es hablando hasta con colegas, profesores de matemática como yo, de decir, porque la matemática está en la vida, es la vida real de cada uno y está en cada paso que damos. Y yo siempre decía, pará, banca un poco, o sea, hay un montón de gente que ni sabe nada de matemática y vive la vida igual. O sea, si querés podés modelizar todo como matemática, sí, es verdad, pero no está en la vida real. Y así te encontrás con el de física que cree, o sea, hay mucho compañero que cree o que quiere o que pretende crear especialistas en el área y que cree que si el alumno no llega a ser especialista en el área que él da, que imparte, fracasó, y cree que el alumno fracasó, que él fracasó como docente y todo. Y creo que ahí es donde entramos en la verdadera discusión de este capítulo de hoy, que es, ¿para qué sirve? O sea, no sé si sirve para crear especialistas en nada. O sea, creo que la especialización que tiene que dar la secundaria es justamente empezar a generar a un ciudadano en general, a una persona capaz de comunicarse, capaz de interactuar, capaz de autoabastecerse y seguir formándose. No necesariamente saber todo lo necesario para agarrar el curso siguiente y romperle y clavarla al ángulo, pero por lo menos decir, bueno, tengo herramientas para sentarme y a estudiar, o tengo herramientas para pensar, o tengo criterio. Bueno, yo creo que, retomando esto y poniendo de ejemplo, la alumna esta que vos tenés, que escribe muy bien, he visto, no sé si es un reel de TikTok y estas cosas que uno ve, que creo que es un docente que plantea, cuando vos tenés un hijo que es bueno en matemática o en literatura y es malo en alguna de las otras materias, uno lo que hace es incentivar que mejore en la materia en la que le va mal. Pero suponete que vos tenés un Borges, vos tenés que ir a motivarlo para que siga escribiendo. No tenés que tratar de igualar su capacidad literaria con la capacidad matemática. Creo que el rol de la escuela secundaria en esa parte lo que trata de motivar es que el alumno, o debería ser, descubra cuál es esta capacidad. Por ejemplo, en este caso, tu alumna escribe re bien. Y entonces, ¿nosotros qué deberíamos hacer como profesores de una institución? Motivar a que esta chica, como nosotros somos profesores de historia y él de matemática, mejore en matemática y en historia, o que se desarrolle más en literatura, que es lo que a ella le va bien. Claro, es que pasa un poco eso, correr. Pensé que ibas a decir algo. No, es que estaba pensando en eso y aunque uno no lo quiera, el lineamiento te baja y tenés que motivarlo a que mejore también en tu área, más allá de que quieras hacer, por ejemplo, que mejore en la redacción de historias, de cuentos, inevitablemente tenés que buscar que mejore o en matemática o en física o en las materias que les cuesta. Claro, todo por separado. Sí, mientras que estábamos diciendo, a mí se me vino a la cabeza el ejemplo de las escuelas Waldorf. Sí, estamos. O sea, del pensamiento, o sea, que es un enfoque totalmente diferente. Claro, o sí. es un enfoque que apunta más a esto que yo estaba diciendo antes, de lo que estamos hablando, de lo que venimos empezando a construir, de hablar a una persona que pueda encarar y potenciar
lo que sabe hacer. Claro, Y sí. no necesariamente sí o sí tenés que saber hacer, o sea, trigonometría y tenés que ser Vamos un a hacer- capo, o sea, sí o claro. sí te tiene que gustar la historia y te tiene que gustar la física, o sea, ¿Cuánto sabes de matemática? Siendo profesor de historia. No recuerdo sistema de Quiero decir, operaciones. ¿entendés? O sea, ¿Cuánto sabes de historia entiendo siendo algunas profesor de cosas. más de lo que es de matemáticas, seguro. Posiblemente, es mucho más fácil. Pero quiero decir, El ángulo de nosotros- 90 grados mide 180. No. Bueno, a eso es a lo que voy. Yo considero que, en cierto caso, Yamila tiene razón con esto de que nosotros deberíamos nivelar a los No, alumnos. Yamila no, el diseño curricular, Claro, que es Claro, peor. porque es es lo que legal, está o sea, impuesto, es el él marco es- legal. Está bien. Sí. El marco legal considera que tenemos que nivelar a todos los chicos en todas las materias. Pero somos conscientes de que una vez traspasado el secundario, nosotros nos vamos perfeccionando en lo que nos parece a nosotros más atractivo. Claro. Entonces, vamos a hacer claro, esta nivelación que hicimos, yo no digo que no sea necesaria, pero digo que tenemos que tener un poco de cuidado con esto de no perder el eje de que nuestra tarea también dentro de la institución es que las personas se desarrollen en los que a ellos Claro, creo que le resulta fácil. Proponés la escuela secundaria Salat Bar. O sea, el alumno entra a la escuela secundaria y se encuentra con un Salat Bar, con una gran heladera así con que Las mantiene la materias. comida calentita, con todas las materias y cada uno prueba un poquito de cada uno, o sea, como que le mostramos un poco de todo Claro. para que después diga, esto a mí me gusta más esto. Claro, o sea, Y considero se que es quede- necesario, pero que no sé si es fundamental. Yo no puedo dejar de pensar en los Simpsons, el capítulo ese en que pero- llega Bart y Milhouse y se quieren escapar y llegan tarde a la elección talentos. Tenían que elegir en qué especializarse y le queda a Bart ballet. Ajá. Y descubre el chabón que le gustaba mucho el ballet. O sea, Y que pero tenía él- cualidades. Pero nunca lo había pensado. O sea, le tocó por descarte, Por porque era lo descarte. que nadie estaba yendo. Digo, y en esa sala bar, ¿qué pasa si se llenan los cupos también, ¿no? Porque a veces también la vida te obliga a ponerte en lugares que vos no querés. Como vos decís, vos te pongas nervioso. te pusiste en el lugar de técnico y te profesionalizaste como técnico y te hiciste profesor de matemática. Y a mitad de tu carrera dijiste que me gusta más la construcción de ciudadanía que la matemática. No Claro. sé si me gusta más, pero me siento cómodo y prefiero trabajar en esto. Digo, ¿qué pasa si en la sala bar también a veces te quedan cosas que vos no esperás y también por empujar a estos talentos vamos poniendo de vista otras posibilidades que quizás están ahí? No sé, es raro, porque la adolescencia también es rara, Es que el momento en que se da la secundaria. Yo creo que en esta actualidad, este momento o esta crisis actual, porque siempre hubo una crisis, o sea, siempre tuvimos una crisis, sobre todo en este país, pero a nivel profesional docente, siempre los docentes estuvieron en crisis, siempre se sintieron sobrepasados, y creo que hoy se sienten sobrepasados, o sea, hay un común denominador que mencionan todos, que es la falta de interés absoluta, o sea, ya no quieren nada, los chicos de nada. Entonces creo que me parece que lograr un cambio de visión sobre para qué sirve la secundaria puede llegar a servirle a servirte a vos como profe, como para poder revalidar eso y lograr salir de ese pozo en el que nada les interesa, porque si vos ves que una alumna escribe bien y sos profesor de matemática y no estaba haciendo nada de matemática, pero vos ves que escribe bien y corrémosla y a ver hasta dónde llega escribiendo. Y no me importa más que sepa el teorema de Pitágoras o trigonometría. O sea, escribí, hija, vos escribí porque o sea, te va muy bien acá. Y después capaz que creo que a la personita esa que se sienta apoyada en eso que le gusta, capaz que después en algún momento diga, ¿y qué decías de Pitágoras? Y capaz que en algún momento linkea. Yo creo que los últimos años, o sea, todos los últimos años de frente al aula míos, siempre fueron correr a la coneja para donde iba. O sea, y después terminábamos dando la clase de matemática. En algún momento volvía toda la clase de matemática, pero empezábamos por una efeméride, empezábamos por una noticia, empezábamos por cualquier lado lejísimo de la matemática. Y después en algún momento lo terminábamos vinculando o decir, bueno, che, cortemos. Y como los chicos también habían experimentado un momento lindo, agradable, donde se explayaron, donde pudieron contar, charlar, participar, porque hablábamos de algo que ellos sabían, porque eso también genera en el alumno. Vos cuando entras con algo que no les va, que no les gusta, ya se sienten inútiles. Si estás en historia y el pibe no le gusta leer, ya te baja la persiana y no te quiere escuchar más. Y se acabó la relación. Si el pibe no sabe hacer cuentas,
Y en cambio, si vos lográs entrar por algo que le gusta él se sienta que pudo participar, que pudo compartir, que pudo, ahí puede entrar a sentirse en confianza. Bueno, a ver, mostrame qué era lo que tenías para mostrarme, ¿no? No, a mí me pasa que no soy tan innovadora por ahí, pero siempre los primeros minutos de las clases siempre charlamos con los chicos de algo. A ver qué pasó, y siempre alguno te cuenta algo y siempre... ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Oh, ¿Qué hiciste en las sí. vacaciones? A todos le pregunto, ¿qué hiciste en las vacaciones? Dormí, profe. ¿Para qué le voy a mentir si dormí todas las vacaciones? Me decía. Entonces, tratamos de hablar primero, hasta que llega el preceptor, pasa lista, qué sé yo, y después, bueno, al rato empezamos con la clase, pero normalmente tenemos como unos minutos, 10, 15, en como los si que... fuéramos personas, digamos. Bueno, Claro. y te empiezan a contar cosas y te hablan y bueno, tenemos esos minutos para empezar a ver, bueno, Es eso. nos socializamos y después empezamos con... Creo que también forma parte de nosotros esto de ir acompañando el cambio, porque si ponemos, o por lo menos yo pongo en funcionamiento la memoria, yo me acuerdo que antes el profesor no terminaba de entrar, que ya estaba dando clases. Bueno, Totalmente. mismo vos Yo veo- dijiste que hay un profesor en una de las escuelas que entraba, bueno chicos, la carpeta vamos, y empezaba a dictar, y lo llevaba así, Claro. Y vos decís, no sé si eso es lo que sirve en este momento para los chicos de esta época. Yo considero que no sé si ya servía para nosotros. Claro. O sea, es difícil también, teniendo en cuenta el tipo de personas que somos, ¿no? Porque tampoco no vamos a alejar tanto de los pibes. Yo pienso en el adolescente y también en el adulto como estamos consumiendo mucha información, mucho dato, mucho video, mucha chatarra todo el tiempo. Y también nos hace consumidores de consumir sin Análisis. apropiar nada. O sea, es como que consumimos todo el tiempo y nos apropiamos muy pocas cosas de esos o banalmente de algunas cosas. Y eso también nos lleva a plantearnos acerca de cómo poner o qué rol cumple la secundaria en ese juego, en donde el adolescente ya con celulares, porque obviamente los chicos también en primaria están teniendo celulares y están siendo sujetos de esos. Actualmente el chico de secundaria es el que más expuesto está, porque es el que ya sí o sí tiene un celular, porque si no ya no es parte de su grupo de amigos, ya no es parte de esto, y ya lo ves desde el primer año que la mitad tiene celular, ya en segundo, tercero, ya todos tienen celular, o un celular viejito, siempre uno tiene celular, y ya ves que son consumidores mucho de información chatarra, información basura, videos, música, podemos hablar si eso o no chatarra después, pero ese consumir tanto también me lleva a pensar de qué rol cumplir la secundaria frente a enseñar a ese tipo de personas, que también somos nosotros todo el tiempo consumidores de eso, más allá que nos pongamos en algunos pedestales en algunos momentos los profesionales y creamos que no, estamos atravesados no solamente por el consumo, sino también por un logaritmo que advierte qué es lo que nos gusta. O sea, Un algoritmo. Un algoritmo que vos mirás, o sea, te metés en TikTok y te quedás fijo porque te va mostrando lo que vos querés. Yo creo que la diferencia que bien planteás entre los chicos de ahora y nosotros es que nosotros, al ser pre-tecnología de celular, tuvimos cierto momento de decir, bueno, sabemos que la educación, la enseñanza o la vida no pasa a través de la pantalla. No sé, yo me la dan la pera con Bueno, las maquinitas Pero esas. quiero decir, no estabas 24 horas al día. Porque no me existía. la podía llevar a mi casa. Pero quiero decir, por ejemplo, yo, mi primer celular lo tuve a los 24, 25 años. Oh. Entonces, Antes no existían. claro, exactamente, Claramente. pero a eso es a lo que voy. No existía. Entonces es obvio de que por ahí yo, hasta los 24, por ahí me sentaba y leía. Y los chicos ahora no hacen eso. ¿Por qué? Porque tienen, como vos decís, la tecnología que los está bombardeando constantemente, y esto de los reels cada vez más chiquititos y la información que pasa como agua, vamos a Sigmund Bauman, Claro. y entonces se les complica porque no tienen una costumbre previa de sentarse a leer o a ver, qué sé yo, una película. Una de las críticas que se le hacía a Netflix y a YouTube es esto de poder poner los videos en 1,5.
Entonces los chicos, en vez de una película de 3 horas, duraba, qué sé yo, 1 hora y 40. 2 horas y media. Entonces lo ven así, lo ven más rápido. Entonces los directores se quejaban y dicen, esto no es lo que yo hice. Porque No. la canción o la película no tiene que ser vista a esta velocidad. Pierde los tiempos. Pero estamos todos en todo momento apurados. ¿Para llegar a dónde? Creo que ese es el problema. La escuela no está siendo coherente con el mundo de los chicos. Estamos tratando de educar a los chicos para un mundo que ya no existía ni siquiera en nuestra época. Pero también les es difícil. Convengamos que nuestros cambios en el sistema educativo tardan muchos años. Muchísimos. El último grosso fue en 2007, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pero hace falta esperar que bajen, que haya una bajada No, obviamente. prescriptiva para poder uno cambiar. Obviamente que no, pero... Fíjate la televisión de hoy. La televisión, o sea, me acuerdo cuando aparecieron los primeros controles remotos y que empezaron el zapping famoso y empezó a hacer el terror de las televisoras y de los programas, porque claro, con el zapping y en la propaganda hacías pique, y te ibas al carancho y terminabas viendo otra cosa. Y ahora eso, o sea, hoy por hoy la televisión se fue al demonio, cambió por completo, lo on demand tomó el poderío de todo, hay gente que ni usa, ya ni contratan cable, porque ya no les interesa más tener la televisión de aire, la gente de aire está viendo qué hacen, vos dijiste, los que estaban haciendo programas de radio ahora también hacen streaming, porque la gente se volcó al stream, o sea, nosotros tendríamos que ir por el mismo camino, o sea, de decir... Basta, loco, o sea, no va más, o sea, no hace falta que nos lo prescriba el diseño curricular. Hay que aceptarlo ya, de que la cosa alrededor nuestro cambió y que tenemos que ir hacia otro lado y la información la tenemos que contar de otra manera y buscarle otra forma, otro color. O sea, yo como he dicho muchas veces con compañeros, hacen una salida educativa y mandan 40 fotos de la salida educativa al grupo. No, loco, nadie quiere ver 40 fotos. Hace un videito, 1 minuto y chau. Resumímelo. Ahora que lo pienso, me hiciste recordar a una conversación que tuve con un profesor de Eddie, que en su momento me planteó, dice, yo cuando volvimos de la cuarentena, planteé que quería seguir haciendo Zoom, pero no Zoom desde mi casa, desde el aula, y que el alumno que podía venir, venga, y el que no, que lo vea a través de la tele. Seguir streameando el aula, la clase. Dice, porque ya tenemos que empezar a pensar de esa manera. Y las autoridades, los jefes le dijeron que no, le bajaron le bajaron el pulgar. Pero él dice, tenemos que empezar a buscar otras maneras de llegar a la gente que no sea venir al aula. Dice, esto... Bueno, sí, pero o sea, no escribimos más en la tierra con la vara como Pitágoras, o como los presocráticos y toda esa gente. O sea, no lo hacemos más. ¿Por qué no lo hacemos más? Y porque cambió. Cambió, pues claro. Y él dice, uno les trata de decir, bueno, chicos, hay que empezar a modernizar un poco esto de la educación. Pero también tenemos que tener coherencia y decir, bueno, todos los directivos están conscientes de... Bueno, pero también, o sea, es un poco las direcciones, los compañeros, porque también es parte de este cambio que menciona Ale, que no tiene que ser necesariamente legal, rigido por un marco legal, también es parte de la voluntad de un compañero, que si a veces si no está en un marco legal y obligatorio, se sigue rigiendo por lo que está y mientras se pueda no hacer, no se hace, es parte de lo que él tiene que hacer y no lo vas a obligar a más, que también es válido porque es parte de una profesión. Pero te enfrentas a ciertos desafíos la secundaria acerca de, ¿es solamente esto una profesión? ¿Es solamente esto un trabajo? Porque hay todo un debate alrededor de la secundaria tal como está funcionando porque tenemos pibes cada vez con menos capacidad de leer, pibes con menos capacidad analítica, con menos capacidad de sostener discusiones largas. De charlar en público, de hablar en público simplemente, ni siquiera de agarrar un micro o debatir con otras personas que no conocen, de cosas más simples, sentarse 2 horas a mirar una película. O sea, es difícil, o sea, y lo digo también por experiencia propia, tengo un grupo de alumnos que está haciendo taller de radio y muy interesados en el taller, todos tuvieron que mirar El Señor de los Anillos, la primera película, y alguno dijo, es mucho, profe, esto yo no la puedo mirar. No. Son 3 horas, dice. Bueno, hoy con mi curso estábamos viendo los Juegos del Hambre. Y tenía un grupito de 4 que estaba encima de que la tele no se escuchaba, no teníamos equipo de audio, digo, hagan silencio y escuchan. Si hacían silencio se escuchaba. Y estaban
ahí cuchicheando en el fondo y tuve que llamarle la atención 20 veces para que por lo menos bajen la voz, porque si no sus compañeros no escuchan. Vamos a hacer claro, y están y se distraen cada 2 por 3. Es que ellos con el teléfono. la tele la miran así. Claro. La Sí. tele la miran con el teléfono, Claro. haciendo otra cosa, escribiendo, mandando mensajes. Así se mira una película hoy. O sea, Sí. al Claro. cine es muy poco el que va al cine a sentarse 2 horas. Y vas al cine y la mirás 2 horas por lo que pagás. Claro. No Ah, por eso otra sí. cosa. O sea, Claro, porque porque ya la pagaste. No, vamos a ser claros. Hay películas que son interesantes. O sea, y creo que esto también tiene que ver con el desarrollo del docente. Cuando la clase está interesante, te prestan atención. Si la película está interesante, es muy difícil que saques el celular. ¿Cuándo sacas el celular? Cuando la película es un embole. Claro, Bueno, pero la película había es. chicos que sí miraban. El tema es cuándo la película deja de ser un embole y cuándo es interesante. Porque Completamente. también llega un momento que parece que te convertís en el profesor payaso, o sea, el profesor clown. claro. O sea, para Pero aparte, por Claro. otro lado, o sea, estadísticamente, pensar en que vos vas a proponer algo y que a 40 personas le va a parecer interesante es imposible. Imposible, O sea, completamente. Ah, bueno, No sos un- yo pregunté y me dijeron, sí, es re buena esa película, qué sé yo, todos me dijeron lo mismo. Uno Bueno, o dos pero no siempre uno o dos hay no la 10 vieron. que quieren hacer la Ilusa. plancha cuando vos pones la peli. Y Eso es fijo. todos, oh, Dios, digo, me pidieron ustedes que Me veamos mintieron. esta película. Yo les dije varias, listo. Bueno, lo primero eligieron lo esto. que hay que tomar en cuenta es que lo primero que hay que hacer es aprender a conectar el sonido grande a toda costa. Sí. Porque el sonido, cuando sobrepasa el sonido todas las posibilidades, dejas de poder hasta pensar en lo que estás pensando y te entregás a lo que estás escuchando. O sea, como cuando vas a un bar. O sea, que ya vas a un bar, el ambiente te enajena, entonces vos tenés que lograr que haya un enajenamiento con la. O sea, en el teatro yo lo vivo todo el tiempo, que hay shows que vienen y ponen la música muy fuerte, o sea, el volumen muy fuerte, porque es para que llame para que te olvides de todo. O sea, está tan fuerte que te olvidas de todo. Sí, pasa que hubo chicos que yo los veía y no despegaban la vista de la tele. Ah, Se terrible. quedaban ahí y yo los vi, en ningún momento sacaron ni el teléfono, no charlaban ni nada, estaban mirando atentamente y después... Bueno, obviamente pero como siempre está el grupito Yo te iba a ahí decir eso, que digo. se distrae. Yo recuerdo poner en un primer año la película esta, Los Groots, Los grupos. Sí. y 13 me durmieron. O Mirá. sea, yo apagué tipo climaticé. No es de las apagué la películas luz. más exitosas, más tequilleras ni nada. No, pero tiene un ritmo, No, tiene un ritmo de tipo Disney, así como que te lleva, no te hace... Claro. Y Pobre. se durmieron 3, o sea, pero los dejé dormir. Terminó la película, hicieron como me estoy levantando, y cuando se estaban levantando le digo, chicos, no va esto, le digo. Y ahí lo reté cuando terminó la película, o sea, mientras tanto dormí, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a joderle la película a lo demás si no querés verla, o sea, no. Claro. Dice, no, pasa que no dormí, profe, anoche. Sí, yo entiendo que uno no haya dormido, pero 3, le Y digo, bueno, no. pero se contagia. ¿Qué tuvieron en videollamada ustedes? Dijo. Claro. No, creo que, no sé, Es compleja la pregunta porque te deja con inquietudes, porque el pensar para qué sirve la escuela secundaria te genera problemas porque también al no tener certezas, creo que somos por lo menos me siento de esa generación que algunas certezas necesitamos y tenemos que acostumbrarnos a que hay menos certezas de las que creemos en la vida. Y para qué sirve la escuela secundaria no es una respuesta fija para mí. Claro. No, creo que depende de lo que uno considere, para qué sirve la escuela, uno va y hace, desempeña su rol. O sea, no va a ser lo mismo el que te va a decir, no, la escuela secundaria tiene que formar para que vayas a la universidad y se la pase estructurando todas las clases con el contenido y después está, no, tiene que contener al estudiante, entonces por ahí deja el contenido un poco de lado y se enfoca más en la contención. Entonces, cada uno, dependiendo de lo que crea, para qué sirve esa escuela, va a ir y desempeñar su rol docente. Entonces, es como que si todos tenemos una visión distinta, vas a ir y vas a tener 20 docentes haciendo cosas diferentes y no enfocando en un solo punto, a ver, bueno, enfoquémonos en esto o tratemos de llevar a los chicos por este lado. Te iba a decir eso, al no tener una comunión entre los docentes sobre cuáles son las interesante. ideas, suponete, de la institución en base a la formación de los alumnos, cuesta tener un ideal a llegar. Claro, o sea, ¿Qué es está lo el que- qué es lo proyecto que queremos cada institucional, uno? todo, pero... Claro, ¿qué queremos cada uno? Y vos ves que geografía e historia no tienen nada que ver, literatura y matemática no tienen nada que ver, inglés no tiene nada que ver, biología no tiene nada que ver. Bueno, chicos, júntense,
un mes antes de comenzar la clase y decir, bueno chicos, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que consideramos que los alumnos van a necesitar? ¿O hacia dónde? Esas cosas yo he visto alguna que otra reunión previa al comienzo de las clases, donde realmente la gente va más preocupada por si hay medialunas y café que por qué se va a tratar sobre los temas. Que no van, que no les importa. Y vos decís, bueno, entonces después es medio difícil tratar de, sobre la marcha, ir aunando criterios. ¿Y se puede hacer eso? O sea, ¿hay tiempo para hacer eso? ¿Tenemos tiempo para juntarnos? O sea, ¿hay Te posibilidad? sale gremialista dentro. Claro, no, pero de repente, mirá que no... ¿Te lo van a pagar? Mirá que comulgo 100% como lo decís vos, pero a la par, y sobre todo en las escuelas del Estado, en las privadas a veces es más trágico inclusive porque muchos... tienen un lineamiento. Entonces, al tener el lineamiento, todos más o menos saben para dónde van. Claro. Vos sabés que la escuela tiene esa mirada, listo, todos van para el mismo lado. En la escuela del Estado eso no pasa. No. Entonces a eso es a lo que yo me refiero. No te estoy diciendo ser medio dictatorial. Es ponerse de acuerdo. También, entre todos. yo voy a romper una vara por la escuela secundaria, dijo, por la pública. También tenés otro problema ahí, que la escuela secundaria pública, al hacerse obligatoria, trajo a las aulas a chicos que no quieren estar en las aulas. O sea, Encima. que no ven en la escuela secundaria ni una salida laboral, ni progreso, ni oportunidad de trabajo. Entonces tenés Pérdida a un de grupo, tiempo. claro, tenés a un grupo que considera que es perder el tiempo venir a la escuela, que viene porque lo obligan de casa, porque firmando la continuidad le dan algún progresador o algún beneficio a la familia también les obliga, porque es ilegal que se queden en sus casas. Y tenés a un alumno que está negado. Los alumnos con que nos egresamos nosotros eran alumnos que iban porque querían o porque la familia los obligaba en algún sentido moral, pero no legal. Claro. Y son distintos los criterios que se cambian. En la escuela privada no tenés alumnos que no quieren ir en el sentido legal, por así decirlo, porque los padres no van a gastar plata en aquel que no quiera ir. O sea, automáticamente, y lo he visto en padres que no quieren, que ven que los hijos no le ponen empeño a la escuela secundaria, lo cambian a la escuela secundaria pública. Claro. O sea, entonces te cambia el tipo de alumno y también te cambia el alumno que tenés en la escuela secundaria pública, en el que te enfrentás con un montón de otros desafíos. Familias quebradas, familias separadas, familias sin laburo, familias que no tienen un techo, familias que se cagan de frío en invierno, familias que se cagan de calor en verano, familias que prefieren venir a la escuela porque en la habitación de él duermen con 5 hermanitos y estar en la casa es un bajón. Claro. Y he visto, o porque la escuela tiene internet. sí, pero yo he visto gente en la escuela, días de lluvia que vos decís, hoy no venía nadie y estaban acá, o porque estaba el desayuno o porque en casa es peor estar con la gotera en la cabeza. Y venir relaja. Hay alumnos que tras las vacaciones contestan como diciendo, al fin que empezaron las clases otra vez porque estaban en la casa como los padres que estuvieron todas estas 15 días con sus hijos en su casa. Y vos decís, bueno, ellos estuvieron con sus hermanos. Llegan con las pilas puestas. No. No. Y ahí está Una cosa no tiene que ver con la otra. Y ahí también está la pregunta acerca de ¿para qué sirve la escuela secundaria y para qué está sirviendo la escuela secundaria? Claro. Porque la escuela secundaria está sirviendo como una contención social y está sirviendo como un desarrollador para mí es un gran desarrollador social que permite crear vínculos, pero también crea vínculos poco sanos a veces también. Claro. Los adolescentes entran en relaciones muy tóxicas entre sí y uno los ve dentro de las aulas tratando de apagar fuegos. Y es difícil la situación de esta secundaria así como está. Digo, uno se enfrenta a ciertos problemas. Entiendo lo que planteás vos acerca de los lineamientos, que estaría muy bueno que se puedan poner de acuerdo los docentes. También entiendo el desafío de a veces cuando tenés 15 cursos, hablar con 70 docentes. Claro, no es una tarea. Las POF de cada escuela son inmensas. Sí. O sea, tenés un profe, un humano para cada división, para cada curso, y acá estamos en un colegio particularmente que no es muy grande, y así todos somos un montón de colegas, y en colegios más grandes, con más secciones, o sea, es inmensa la planta de docente, entonces aunar criterios. Tampoco hay muchas herramientas de los directivos para poder hacerlo, ¿no? Para poder hacer una bajada de línea fuerte, no hay forma, porque o sea, enseguida hay escapatorias gremiales o qué sé yo, o sea, se manejan otros conceptos como las persecuciones y demás.
Entonces como que todo queda así liberado al azar. Hay como... Y hay también la importancia de lo que por ahí decía ella, ¿no? Que el marco legal acompaña a veces también. Digo, pasa que tiene que ser un marco legal que tiene que ser tan cambiante como la sociedad misma. Y ahí está lo difícil. Digo, que la normativa se adapte al cambio en la sociedad requiere mucha guita porque es mucho análisis constante para sacar algo piola, por así decirlo, consultar a docentes, consultar a las bases para generar consensos que sirvan a la larga a la escuela secundaria y que den herramientas legales tanto a directivos como a compañeros, acá como dice Maxi, enfrentarte contra 70, 80 colegas de los cuales te dan bola 3, 4 y es un dolor de cabeza después, porque te quita ganas también. Claro. Y te quita ganas de seguir en ese ritmo. Claro, vas a querer hacer el primer año, el segundo y ya el tercero ya mandaste todo. No, y después empezás a hacer la tuya y empezás a ver este amalgamiento de un montón de miradas de la escuela secundaria pública que sucede. Y que tampoco creo que esté mal, porque está bueno que haya varias miradas. El problema para mí, insisto, es que estamos en una escuela secundaria que es para todos, es obligatoria, está muy bueno que así sea, pero socialmente tiene que haber un cambio estructural para que el alumno no llegue a la escuela secundaria pidiendo auxilio, sino que llegue a la escuela secundaria buscando una oportunidad para aprender mejores capacidades, para tener mejores cualidades a la hora de leer un texto, de entender matemáticas, no te digo de saber funciones cuadráticas, pero de entender cómo más o menos encararlo. Te iba a decir eso. Digo, yo creo que ellos no terminan, que uno es lo que normalmente más les explica, que la parte importante de la secundaria es aprender a hacer cosas que van a ser funcionales para el resto de su vida, como hacer algo tan simple como la comprensión de un texto. Vos le decís, chicos, ustedes tienen que venir acá para poder leer un texto y entender de lo que están hablando. Ellos por ahí te dicen, no, pero no me interesa. Le digo, pero ¿están entendiendo? Entonces por ello les daba la tarea, como tarea, leer un texto y que me hagan un análisis del cuento, y no lo podían hacer. Lo que hacían era una transcripción. Y yo le digo, yo no quiero una transcripción, yo ya sé lo que hice el cuento. Yo quiero que ustedes me digan qué entendieron. Y ahí es donde ellos entendieron cuál es una de las funciones del colegio, que no es solamente oprimirlos o encerrarlos o aburrirlos, sino darles... No solamente. No solamente, claro, dentro de su cabeza, dentro de su mirada, no es solamente eso, es también ayudarlos a que tengan herramientas para fuera del colegio. Porque está bien, ahí adentro, yo les decía, chicos, estos son 5 años, en este caso ahora ya son 6. Le digo, son 6 años. Ustedes después de esto no vuelven a pasar por esta etapa. Le digo, y todo lo que ustedes no aprendan ahora, lo van a aprender después, posiblemente de peor manera. Y seguro en la cancha ya. ¿Entendés? Es más fácil. Jugando. Es más fácil aprender antes y después llegar ahí y ya más o menos saber cómo funcionan las cosas que ir aprendiendo sobre la marcha. Es más difícil. Lo que pasa es que también tenemos que ver los universos de cada uno de los alumnos, entender quién puede, quién no puede, quién lo entiende, quién no lo entiende. Porque claro, y ahí te surge la pregunta, ¿no? Si la escuela secundaria tiene esta obligatoriedad de tenerlos dentro de la escuela y la obligatoriedad de mantenerlos y enseñarles y que aprendan, y si no aprenden, claro. ¿Hasta dónde tenemos la responsabilidad de que un pibe que hoy no tiene esas condiciones materiales de las que mencionás vos para poder estudiar y lo estamos dejando afuera de la escuela secundaria porque lo hacemos repetir, porque le damos tareas complejas o porque no ayornamos las tareas a lo que ellos necesitan por su mundo significativo, por lo que fuera, estamos generando más complicaciones de las que ya tiene? Claro. Digo, y ya la docencia no se está convirtiendo solamente en una cuestión de enseñanza, sino en algo más. O sea, la docencia para mí tiene que dejar de ser pensada solamente como una cuestión formativa. Ahí también hay que pensar de un lado ya que es humano. E insisto con lo mismo, si no cambiamos algunas condiciones materiales de los alumnos, difícilmente podamos encontrar una escuela secundaria más satisfactoria incluso para nosotros. Porque no le da soluciones a los problemas que hay hoy la escuela secundaria. Y si en vez de, por ejemplo, pienso, ¿no? Si en vez de estar pensando en dar soluciones a esos problemas o a esas necesidades materiales que tienen los alumnos, usamos la escuela secundaria para darle solución a lo que hay. ¿Qué sería lo que hay?
y en lo que hay, o sea, estos alumnos con esas carencias diversas, o sea, en realidad a lo que hay, porque en definitiva en donde vos te encontrés, con quien te encontré, con el grupo que te encontrés, es buscar qué es lo que están, cómo están, o sea, el famoso diagnóstico, que no tiene que ser un diagnóstico de saberes previos de la materia tuya, de tu currícula, sino de ver en dónde están parados en la vida, en sus vidas, individualmente. Podemos estar hablando de alumnos de una escuela privada, lo mismo, ¿no? O sea, y también saber dónde están parados, para saber qué es lo que vos podés ayudar y acompañarlos en ese camino para llegar al punto final de la escuela con la mayor cantidad de competencias logradas. No sé si necesariamente para hacer el CBC de taco, pero... Ahí vamos a tener un problema, porque si nos enfocamos demasiado en todo lo que hay que ayudarlo por todas las carencias que tienen o las dificultades que tengan fuera de la institución, nosotros no vamos a cumplir nuestro rol. Entonces tenemos que tener el rol cambia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es que nuestro rol tiene que ser fluctuante también. Completamente. O sea, para mí hay que dejar de lado el rol docente como se pensaba, por lo menos yo no me imagino siendo el mejor docente que tuve yo de chico, no puedo. O sea, intento a veces y me pongo en la piel de aquellos profesores, aquellas profesoras que tuve, y no puedo, o sea, no me sale ser el desgraciado que le ponía un 1 y a cara de perro a una profesora. No, es que hoy cambió. No se puede. O sea, pero creo que también todo, o sea, no solo el ser docente y la escuela. Le ponen 2, no le ponen... Todo cambió un poco, o sea, todo fue cambiando alrededor y uno ya no es nada tan tajante en ningún aspecto, creo que, de la historia hoy. O sea, acá en la escuela, con más razón. O sea, hay una humanización que no sé, o sea, que como digo, creo que tiene que ver con la falta de humanización de sus vidas. Entonces acá nos estamos viendo obligados a humanizar nuestra labor y dejar de ser académicos y duros y estrictos para decir, bueno, buscar la forma de que sigamos adelante. Yo inventé el sistema que están usando ahora de TEP, DEP, BEP, no sé cómo es que es de calificaciones. Yo lo inventé hace años atrás, acá en la escuela, y lo hacíamos con Leticia, y Leticia lo bajó por obligación a todos. O sea, el que no puede haber menos de 6 en el primer trimestre, no puede haber menos, o sea, entre el primer y segundo trimestre nadie se podía llevar la materia. O sea, yo me había dado cuenta que me rendía muchísimo no mandar examen a nadie entre el primer y segundo trimestre. Y es más, para ello, la primera vez que fui a poner notas dije, bueno, 5, tomá. Y en el segundo trimestre no hacía nada y yo no quería que se llevara la materia porque no me daba más bola y lo iba a perder de por vida. Entonces le tenía que poner 6 y no había hecho nada. Entonces, bueno, primer trimestre 6, chao, para todos 6. Y después vamos negociando. Y el segundo trimestre, bueno, 5. Seguís en combate. Acá no se terminó nada. Y eso fue generando de alguna manera que algunos se acomodaran y después, en su momento, nuestra compañera Leticia lo tomó y dijo, lo proscribió para toda la escuela y toda la escuela tenía que hacer lo mismo. Y no pensás hoy con el diario El Lunes, estoy pensando críticamente lo que estás diciendo, que era también una buena receta para alumnos que se podían ir y no volver. O sea, hoy tenés alumnos que le pones un 1 y se quedan, porque la opción de irse no está. Se pueden ir. Estoy hablando en tiempos de educación secundaria obligatoria. ¿Ya? Sí. O sea, el irse en el aula, me refería yo. O sea, yo no quería perder al alumno en el aula. O sea, yo no quería que el alumno me pudiera decir, ya me importa un huevo tu materia. Claro, ya pues, me la llevé, no me importa. Nunca nadie me pudo decir eso. Desde que empecé, se me ocurrió hacer eso, nunca nadie me pudo decir, no, yo ya me la llevé. No te la llevaste. Claro, yo hago lo mismo. Yo este cuatrimestre, los que estuvieron ahí que bueno, un 6, le digo, todavía están a tiempo, y le digo, yo no es que los voy a desaprobar a todos. Le digo, mientras ustedes trabajen y se porten bien, van a aprobar, ¿no? O sea, yo no les voy a exigir, vengan acá, haz esta evaluación, quiero todo completo, todo excelente. Yo ni siquiera les tomo evaluación porque los evalúo clase a clase y yo se los digo siempre. Entonces, uno trata de contenerlos desde esa manera también, esperando que
ya me saqué un 1, me saqué un 4, no llego, listo. Claro. Y no hacen nada y los perdés. Lejos de los profesores que dijiste que tuvimos, ¿no? O sea, pues no pasaba eso. Sí, Pero sí, bueno, te cabía o sea, un 1 y levantalo con 2 10. pero claro, pero cuando vos te caías en 1, vos decías, ahora sí. Y te levantabas y decías, esto no me va a pasar más, y buscabas la vuelta para levantarlo, y a lo sumo te llevas la materia en la lucha. O sea, luchando y que no llegaste. Claro, pero yo luchabas. A mí me pasó que en una de las materias en física de cuarto año, creo que era, es la única que estuve a punto de llevármela. Me saqué un 4 en el primer trimestre y digo, no me voy a llevar una materia. Y terminé aprobándola en los otros los otros dos trimestres. En ese momento eran trimestres. Entonces, como a algunos sí los motiva a, bueno, no me voy a llevar la materia. Pero hay muchos que por ahí prefieren llevársela es como- igual y bueno, la como en la doy facultad que decís, bueno, estas dos no las curso más, chau. las rindo en diciembre y se matan en diciembre. Bueno, pero en la facultad por lo menos tienen la posibilidad de no ir a las De no ir clases. más a las clases. Acá Acá los tenés tenés que- sentados. Claro. Y cuando ya están desmoralizados, lo primero que hacen es tratar de hacer rancho aparte dentro de la misma clase, que por ahí, como ya decía, hacen un motín. claro, Claro, se te motina quedan el dormidos curso. en la clase o empiezan a cuchillar entre ellos y hablar, No, o a igual querer jugar a las cartas y cosas por el dentro estilo. de los que, o sea, de los 4 que estaban cuchicheando, sí, 3 estaban aprobados y encima uno es mi mejor alumno. Ah, sí. O sea, es Están sobrados, digamos. el que todos lo tienen allá arriba, que decís, El Nico. No sé quién se llama Nicolás. no, que Cállese. sí, siempre que llego me habla de Messi. Dios mío, qué difícil, che. Ah, del mejor. Es una conversación compleja, una conversación que deja vacíos, deja Completamente. preguntas. Porque vamos a ser claros, vamos y voy a hacer una obvia. Nosotros, ¿para qué tipo de trabajo estamos formando a los chicos si estamos discutiendo la inteligencia artificial y la utilización de la tecnología como método productivo de acá a 5 o 10 años? O sea, ¿cuál es el trabajo que los chicos van a tener que plantearse o qué trabajo van a tener de acá a 10 años, siendo que la inteligencia artificial que hace un año no existía, ahora hace lo que uno quiera? Y no Claro. estamos hablando de acá a 5 años, de a 10 años, de acá a Ya. 10 años. ¿Va a ser necesario? No, es que tenemos que promover a un alumno que pueda superar a eso, porque si no la misma inteligencia se lo come, porque hoy ya la inteligencia artificial es el alumno perfecto. Cualquier cosa que le preguntes te lo va a resolver, cualquier cosa que le digas. El problema que tiene la inteligencia artificial por ahora es que llega a ciertos planteamientos lógicos que no comprende. Como ser, no sé quién, fuiste vos que le pusiste San Martín, tenías 31 años, te casaste con una nena de 14, eso está mal visto. No me acuerdo si fuiste vos o lo escuché en la radio, y que decía, no, bueno, pero lo que pasa es que ella no tenía 14 como se dice, tenía otra edad, que son las partes que le falta a mejorar a la inteligencia artificial. Pero que cuando la inteligencia artificial te diga, no, lo que pasa es que culturalmente en ese momento estaba bien visto, ya tenemos algo que... A mí me dijo que Perón era comunista en una Carmen. Claro, ¿entendés? Y bueno, Hay cosas que le pille un poquito. pero un poquito. ¿Entendés? Pero quiero decir, cuando corrija eso y ¿Le ya te pifió? diga, no, mirá, él crea una posición nueva, y vos le vas a decir, bueno, y no le encontremos el error, la falla, ahí vamos a tener que hacer otro programa con otro planteamiento. Bueno, y para eso estamos, para hacer planteamientos, por lo menos eso, para hacer planteamientos, no sé si para responder las preguntas que nos hacemos, pero tratando de plantearnos y traer a la mesa este espacio de discusión, este espacio de charla, este espacio de canalización para nosotros, compañeros docentes. Me doy cuenta de que creamos más preguntas que respuestas. Sí. Creo que sí. Sí, es que el día que tengamos respuestas, nos vamos a hacer millonarios. Hacemos un libro. Claro, le vamos a pasarlo al libro. Así que nada, nos queda la pregunta por resolver, o sea, exactamente, creo que se la dejamos picando para que la compartan en los comentarios de para qué sirve la escuela secundaria, para ustedes para qué sirve la escuela secundaria. Creo que acá hicimos el mayor divague posible y creo que nos vamos a quedar pensando y creo que todos los programas van a merecer un parte 2 para poder seguir viendo qué es lo que nos venga a la cabeza y poder respondernos a las preguntas que nos hacemos. Y igual, yo creo que hay una pregunta que difícilmente
no vamos a responder en este momento, pero yo creo que la gran pregunta que tenemos en este momento como docente es ¿dónde está Piaget, no? ¿Dónde está Piaget?